Hola, bienvenidos una vez más a un episodio de Tenemos Mucho que Decir. Hoy vamos a platicar de una de los episodios de esta gran historia que tiene Ciudad Juárez y que de repente pasa desapercibido, pero entre más los platiquemos, entre más retomemos, más amor a esta ciudad vamos a poder tener. Vamos a platicar con dos interesantes personalidades que sin conocerse y de manera ajena uno al otro terminan confluyendo en un proyecto muy interesante que hoy en día es parte de la historia retomada y un poquito de lo turístico que puede tener Ciudad Juárez. Comenzamos. Pues saben de que vamos a platicar hoy con dos personajes de esta ciudad que, como les decía al principio, nada que ver entre ellos. Hoy me consta que hoy se acaban de presentar mutuamente porque no se conocían, pero que el amor a esta tierra y a su historia les une en un episodio muy interesante. Bienvenidos, Gerardo Hernández Ibarra, qué gusto. Gracias, Verónica, gracias por estar conociendo a tu equipo, estar conociendo aquí al ingeniero Antonio León. Y bueno, pues qué interesante conocerlo por ese gran rescate que hizo él, el club de motociclistas, una empresa por ahí también, que supongo que es industria maquiladora. Y qué bueno que comparto la mesa con ustedes y te agradezco profundamente la invitación. Y un saludo a tu auditorio. Gracias a ti por aceptarla. Antonio León, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gerardo, qué gusto conocerte. Gracias. Como bien decía Verónica, pues nos estamos conociendo este día, en este momento precisamente. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente y a tu auditorio, muchas gracias. Pues decía yo que se acaban de conocer el día de hoy y sin querer y sin saber, ambos han sido parte del retomar una historia, una parte de la historia de las muchas en las que Ciudad Juárez ha aportado a la historia nacional. Comentábamos en programas anteriores, Gerardo, Antonio, que Juárez es una clave muy importante en muchos procesos de la historia de este país y no se le ha dado el reconocimiento adecuado y no se conoce todas esas acciones y actividades que se llevaron a cabo aquí. Pero entonces ustedes, tú, maestro de historia y además involucrado en la política, y tú a través de ese amor que nos da a los de fuera de llegar y apropiarnos de esta tierra, retoman una parte que en la parte histórica te pedí que nos apoyaras con eso y en tu contribución a esto, y eso le da pie al trabajo que llevó a cabo hace poco tiempo Antonio y que sigue haciendo por ahí todavía, porque ese es un proyecto todavía a largo plazo. Ciudad Juárez, nos vamos a situar en la época de la Revolución o más antes, como dicen los de ahí. Bueno, primero que nada, sí quiero felicitar al ingeniero Antonio León de la Cruz por su iniciativa de rescatar, déjame entrar así de lleno, de golpe y porrazo, al famoso Ojo de Orozco. Y bueno, tienes tu razón, de Juárez podemos hablar de que fue capital del Nuevo México cuando los apaches hicieron recular a los españoles en Santa Fe. Y podemos hablar de la estancia de Benito Juárez, que a él debemos el lema de nuestra ciudad, ¿no? Refugio de la libertad y custodia de la República. Podemos hablar, pues, precisamente de la época de la Revolución. Podemos hablar del desarrollo estabilizador que vivió Ciudad Juárez a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se dan los edificios más emblemáticos que están en el centro. La Hexadana es del siglo decimonónico, es del siglo XIX, pero se da en la remodelación de la presidencia municipal, que la planta baja es del siglo XIX, pero ya la planta alta es del siglo XX. Se dan las mejores remodelaciones, la clínica Gustavo Vaz Prada, la estación de bomberos número 2, todas con cantera, con tezontle, que es piedra volcánica. Se dan los mejores edificios, el Cine Plaza.
el cine... Ay, que me da tristeza cada vez que hablan de ese cine, pero bueno. Sí, Ofertas 2x1. ¿Dónde están las ofertas ahorita? El Mercado Juárez, el Hotel San Antonio en su parte frontal, Sí. no en la torre es de los 60. Entonces Me podemos dicen hablar... que el San Antonio me comentaba la gente de los propietarios que está exactamente igual que como estaba en los 70s, que fue su gran auge, que por eso está súper cerrado, porque no quieren permitir que se modifique Deteriore. nada ahí. Ajá. Sí, la parte frontal... Hay mucho que contar de la historia, Sí. y yo te dije cuando te hablé para invitarte a este programa, no va a ser el primero porque va a haber mucho que platicar. Pero creo que aquí el ingeniero León de la Cruz y tú, Verónica, tu equipo, estarán de acuerdo que, bueno, pues aquí el tema que nos ocupa, como es el ojo Hoy de en día Orozca, vamos a hablar de... vamos a girar en torno a la toma de Ciudad Juárez, a la toma de Ciudad Juárez, lo que representa, pues nada más y nada menos representa que aquí se firma el 21 de mayo del año 1911, se firma la salida del que duró gobernando México poco más de 30 años, de Porfirio Díaz, y su exilio a Francia. Entonces, esa es la importancia y la relevancia de esta época. Entonces, yo quiero felicitar en ausencia a los motociclistas gavilleros, a las empresas que han colaborado aquí con el ingeniero, porque es una gran iniciativa. Nosotros ahí en ese aspecto fuimos omisos, porque déjame decirte que en mi época de diputado promovimos a los 100 años de la toma de Ciudad Juárez, que se conmemora un 10 de mayo, así como la batalla de Temascalitos, que fue aquí en Nuevo México, cuando salieron de Paso del Norte a detener a la parte de la columna Bull que venía invadiéndonos. Salen un 24 de diciembre y libran la batalla contra los norteamericanos, contra el ejército norteamericano, un 25 de diciembre. Entonces el 25 de diciembre nadie conmemoramos la batalla de Temascalitos. Pues no, es como los que cumplen años ese día. También se le conoce como la batalla del Bracito, y algo similar pasa con el Día de las Madres, que es cuando inicia el 8, a contrapelo de la decisión de precisamente Francisco Madero, pero el coronel Francisco Villa y el general Pascual Orozco, más Villa, y hasta donde he leído, pues asusaba más a Pascual Orozco, y a contrapelo de la decisión de Francisco y Madero, pues iniciaron la toma. Dijeron que habían sido atacados y empezaron a atacar los 15 puntos de resistencia de los federales, un 8 de mayo, y precisamente aquí donde el ingeniero rescató este ojo de Orozco, que fuimos omisos en el 2011. Fuimos omisos porque ahí proyectamos y se gestionó un recurso que, por cierto, nada más el nivel estatal participó. Por eso está incompleta la Casa de Hoy, por eso le falta estacionamiento, le faltaron algunos servicios accesorios. Infraestructura. Imagínense, ahí no hay drenaje, no hay muchas cosas que le faltaron, pero bueno, nada más el nivel estatal participó en aquella ocasión. Se dejuntan todo con falta de alguna infraestructura, y con fotografías se logró ubicar aproximadamente a 15 metros de la línea divisoria. Había fotografías donde se veían las torres de las Arco, y más o menos se logró ubicar con fotografías que era a 15 metros más o menos de la línea divisoria. Se reconstruye en el 2011 la casa de adobe, porque pues ahí habitó de alguna manera, los norteamericanos le decían la Casa Gris, en referencia a que ahí estaba el que se suponía era el presidente de México. Pues sí. Es de la Casa Blanca. La Casa Gris, en vez de la Casa Blanca. Y bueno, pues era un lugar estratégico. Imagínate que ahí hubieran llegado los federales a la Casa de Adobe. ¿Qué hubiera hecho Madero? No, pues nada. Pues nomás cruzaba. Nomás cruzaba Nuevo México. Nomás brincaba Nuevo México. Y el ojo de Orozco es también estratégico. Sí, el ingeniero lo sabrá. Cuando limpiaron ellos ahí, que yo no anduve, pero lo que he leído, cuando limpiaron ahí, pues ahí es un claro. En la berma del río es un claro, donde se supone, según los historiadores, que ahí acampaban las fuerzas, no todas, parte de las fuerzas del general Orozco, precisamente para custodiar a Madero y a Sarita
Pérez de Madero, a su esposa, que estaban en la casa de adobe. Pero a ver, te estás saltando el capítulo 1, Gera. No, es que me estoy viniendo todo el corredor. No, pero es que te saltaste el capítulo 1. ¿Por qué estaba Madero aquí? ¿Por qué ahí? ¿Por qué se fue a acomodar ahí? O sea, estratégicamente sí, pero te falta el capítulo 1. ¿Por qué llega Madero a Juárez? Porque venía... Vamos a entender que todos pasaron la primaria, pero hay espacios en la historia que no tenemos a detalle, y ahí es en donde necesito el capítulo 1. Madero no le interesaba la toma de Ciudad Juárez. Ok. Madero, por venir de Estados Unidos, inicia su campaña pues Además, Madero era de Chihuahua. Sí, bueno, de Chihuahua no, de Coahuila. Okay. Entonces, inician la campaña, pero... de eso no fuiste de acá. Sí, llegar de Estados Unidos y penetrar por Ciudad Juárez, pero no tanto estratégicamente, militarmente, no le interesaba mucho Ciudad Juárez, dicen los historiadores. Él por eso no le daba la anuencia a Josep Garibaldi, a De los Santos, a Pascual Orozco, que eran los principales, y al coronel, porque no tenía el grado de general, Francisco Villa, de atacar, porque había cierta resistencia. Él decía que el triunfo de la revolución, de la etapa que él encabezaba, estaba en el sur, no estaba en él. Algo a lo que le pasó, fíjate, lo que es la historia, cómo se repite, algo a lo que le pasó a la columna Bull de los norteamericanos, cuando les dicen invadan México, y la columna quiere entrar por Tamaulipas, quiere entrar por Chihuahua, entran, toman lo que es Bao Nuevo México, lo que te estoy diciendo, la batalla de Temascalitos, o conocida también como Bracito por los norteamericanos, toman Paso del Norte, toman Sacramento y Chihuahua. Sí, pero hay quien le dice, oye, pero ¿qué andan haciendo por el norte aquí, entre los norteamericanos? Vamos a Veracruz. Y Veracruz está a un pasito. No es lo mismo estar en Veracruz, en barcos, obviamente, para tomar la Ciudad de México, a venir a tomar Juárez, y luego Chihuahua, y luego Jiménez, y luego Torreón. Ahí te la vas a llevar todo el año. Dijeron, ahí van a andar. Y era lo que también, una analogía, espero no disgregarme, una analogía que sucedía con Madero, que él decía que el triunfo de la revolución de esa primera etapa, yo así la llamaría el triunfo de la primera etapa de la revolución. Después se viene una lucha intestina entre revolucionarios. Pues ya por fin uno estaba en México. Así hizo una lucha entre diferencias entre revolucionarios, y Orozco le da la espalda y salía con Victoriano, y se hace aquello algo que dura prácticamente. Las muertes de la revolución todas se dan en el 23, se dan todavía en el 28. Sí, estamos hablando casi 18 años cuando después. Históricamente ya habría terminado. Con la salida del dictador terminó en Ciudad Juárez. Entonces, la casa, yo digo que la casa de adobe era estratégica, de que ahí estuviera ¿Esa casa ya estaba ahí? Sí, ya estaba ahí. ¿Era una casa de alguien? Era una casa remota, y ahí se estableció uno de los primeros teléfonos. De hecho, en las fotografías ves que es Bell, la compañía norteamericana, porque los norteamericanos generosamente le pusieron teléfono. Pues es que estaba súper pegadito. Teléfono, pero entonces en caso de una traición, estaba custodiado por la montaña donde está el Cristo. Imagínate, si ahorita es difícil, yo de joven subía al Cristo Rey cuando nos permitían la migración, cuando nos permitían que ahorita te devuelven, no te dejan entrar, pero yo subía a pie hasta el Cristo Rey. Pero imagínate, tardábamos horas en subir, partiendo de ahí del punto de la casa de adobe, donde estaba un monumento precisamente a Madero, que se movió cuando se reconstruyó, no se reconstruyó, cuando se hizo la réplica. Y imagínate que a caballo quisieran llegar los federales por la parte de atrás. Eso está en chino. Estaba en chino, entonces por eso, siguiéndonos así hacia el centro, por eso es que en ese montículo de tierra, de piedra, en ese gran peñasco que medirá unos 4 metros, que ha sufrido algunos daños por alguna gente,
que tiene esa perforación que le genera el mote del ojo. Y en las fotografías no se demuestra fehacientemente que en una de las fotografías de David Hoffman haya estado precisamente Orozco. Lo que sí eran evidentemente sí eran fuerzas de Orozco, y no estaban todas, de los 3.500, ¿cuántos podían estar ahí? Porque es un claro, no me dejará mentir aquí el ingeniero, es un pequeño claro en la berma del río. Y de ahí pues se subían al peñasco a estar cuidando que precisamente por la berma del río tampoco no llegaran los federales a quererle hacer daño a Madero. Y ya para dejarle la palabra al ingeniero, si te vas un poquito a lo que se conoce como el arroyo de las víboras, la confluencia del arroyo de las víboras con el río Bravo. Imagínate. A ver, ubicámonos nada más para ahorita, para quien nos está escuchando. ¿Dónde está el cigarro? Estamos, es que hay gente que no sabe que no está en Juárez, entonces. La ciudad Juárez está posicionada a la ladera del río Bravo, como eso lo hemos visto en todos los mapas, en toda la historia, todo okay. Si nos movemos hacia la izquierda, o sea, como si fuéramos hacia Tijuana, es que así es como nos ubicamos los que no somos de aquí, de donde los estamos hablando. De Tijuana. Sí, como si fuera para Tijuana, hacia allá, esa parte es de donde estamos hablando. Ese montículo del que está hablando Gerardo está posicionado en la parte, es que yo siempre al suroeste y al noroeste yo me pierdo. Si usted ve el mapa, a la izquierda la ciudad pegadito al río. Ahí es donde el área, el espacio donde estamos hablando, para que nos ubique más fácil. Inclusive ya lo podemos encontrar en el Google Maps. Me encargué de darlo de alta. Le pones Ojo de Orozco y ya aparece. Ojo de Orozco y ya te ubicas geográficamente. Ok, entonces ahorita apachurran la cara del teléfono para que no pierdan la transmisión y vayan ubicando físicamente de dónde nos está platicando. Te dije que este hombre se la sabía todas. No, pues soy un aficionado. Lo que pasa es que, bueno, pues imagínate cómo me sentiría. Dice Pepe que me va a durar la vergüenza toda la vida. Eso dice Pepe de Plataforma Informativa, compañero. No andes haciéndole competencia. Pero déjame decirte que en el 2011 fuimos omisos con el Ojo de Orozco. Ahí tengo que reconocer nuestra omisión, porque fuimos informados de que estaba ahí, pero nos abocamos porque la UNITEC tenía la idea, la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, tenía la idea de hacer esa réplica, pero ellos la querían hacer en el interior de la universidad. Ok. Entonces, ¿te imaginas? Pues no, entonces nosotros enfocamos toda nuestra batería. Yo presidía la subcomisión de historia del Congreso del Estado, la comisión. Era presidida por un diputado de Mioqui, pero la subcomisión para efectos de Juárez, la subcomisión la presidía yo. Y todas nuestras baterías fueron hacia la réplica, por eso tomamos fotografías de la época. A lo de Cuchillo Parado también. Sí, lo de Cuchillo Parado. Que a los animales en el zoológico. Oye, pues es que el inicio de la revolución se lo disputa Puebla. No lo disputa, Chihuahua lo disputamos con lo de Cuchillo Parado y lo disputa Coahuila. Habrá que platicar de eso. Todos buscamos la paternidad del inicio del movimiento. El plan de San Luis. Entonces, también nos enfocamos a crear, aquí concluyo y luego ya para que vengan otras preguntas, pero que el ingeniero participe con este gran rescate, que lo felicito. Ahí en la berma del río, donde confluye con el arroyo de las víboras, lo que conocen como el cigarro. Monumento al cigarro. Un presidente que municipal del 1995, pues ahí se hizo como una especie de tronera, no sé qué hizo. Y la gente le empezó a decir... ¿Qué habrá querido ponerle? ¿Qué habrá querido hacer con la gente le dijo, pues oye, pero parece cigarro. Pues más bien parece puro, pero bueno. Sí. Pues el monumento al cigarro. Y luego ahí, los juarenses, que ya tenemos muchos años de existencia, quiero decirte que ahí se le conocía como las moras. ¿Por qué? Pues ustedes conocen los árboles. Esos árboles que dan muchas moras. Sí. Entonces estaba plagada esa parte del río. Pues imagínate, el río Bravo. ¿Por qué Bravo? Con toda su agua. Cuando no estaba el elefante, cuando no estaba el caballo en Nuevo México. Que son las presas que nos quitan el agua. Que no retenían, una un lago, otro una presa, que no retenían el agua, pues entonces era el río Bravo. Entonces, ahí en las moras, cuando triunfa la revolución
que el general Juan J. Navarro, en el cuartel del 15, a regañadientes entrega su espada en señal de derrota de las fuerzas federales el 10 de mayo. Él quería que fuera Orozco. Le decía, no, pues que venga alguien de mi nivel, ¿no? Un teniente coronel. Entonces, ahí entrega, pues, cuando ya se entrega esto, ahí en las moras, en esa arboleda de moras, ahí se establece un campamento de fotografías con unas tiendas de campaña, donde la gente de Madero, los revolucionarios y la gente de Porfirio Díaz inician las pláticas a partir del día siguiente de la toma, del 10 de mayo, y concluyen en las afueras de la ex aduana de Ciudad Juárez, concluyen el 21, es decir, 11 días después de la toma, con la firma en la que se compromete a que antes del último día de mayo se va a embarcar rumbo a Europa definitivamente Porfirio Díaz. Entonces, ahí nos enfocamos a que se construyera el monumento a los 100 años de la Revolución, hoy totalmente vandalizado. A mí un exfuncionario del municipio me dijo que él conservaba las letras. ¿Cómo que las letras? Porque se fueron cayendo. Se fueron cayendo unas letras de aluminio. De aluminio. Y donde están los rostros, ¿verdad? De Madero, de Villa, de Orozco. Y bueno, ahorita está totalmente vandalizado. Entonces, no más por darles una referencia histórica contemporánea de los juarenses, ahí en las moras nos íbamos a bañar. Okay. Los niños de los 70s, de los 60s, de los 50s. Se acaba de quitar 10 años, dijo. Los niños de los 70. De los 70. No. Desde los 50, 60, 70. Todavía las moras, esa arboleda todavía tuvo vestigios todavía en los 80s. Ok. Y ahí los juarenses viejos conocemos ese lugar como Las Moras. Ahí en Las Moras es donde está el monumento a los 100 años de la Revolución. Y ahí se llevaron a cabo las pláticas para lograr la salida, ¿sí? De Porfirio Díaz. ¿Tú ubicas ese monumento? No, ubico el monumento del cigarro, pero lo que son Las Moras no lo ubico. Está sobre la... Digo, porque a lo mejor puede integrarse el recuperar ese monumento sobre, también. ¿cómo se llama? Esa avenida, ¿cómo se llama? ¿Por dónde? La del cigarro. ¿En la que entras a Natra? El Arroyo de las Víboras. Bueno, el Arroyo de las Víboras es el que ya se mete hacia el cerro. El bulevar ese, ¿cómo se llama? Bernardo Norzagaray, que fue presidente municipal a finales de los 60 de Ciudad Juárez. Ahí en el Bernardo Norzagaray, ahí está levantado, lo puede buscar en Google Maps, no está a ras de tierra, tiene unas escalinatas, tiene una plataforma, sobre la plataforma tiene una pared, están los rostros, espero que todavía estén los rostros, y... Ya ubiqué el lugar, está un poquito vandalizado, está en la pasada sobre está justo pegado al río. Está alrededor de unos 100 metros antes del Esas eran las moras. Todavía, no hace mucho, Verónica, ya en los años 2000 te estoy hablando, todavía cruzabas el bulevar Bernardo Norzagaray y todavía en las propiedades de enfrente, pegadas a la acequia madre, todavía había algunas moras. Te estoy hablando de hace 5, 6 años, pero ya en propiedad particular. Y entonces ahí era el balneario de los pobres de Ciudad Juárez. Entonces la gente los domingos decía... Era como un área en que el agua era más tranquilita para que los niños se pudieran ahí. Sí, sí, incluso ahí estaba la parte más baja del río. ¿Es donde fue hace tiempo lo de la tortuga? ¿La historia esa de la tortuga? Está un poquito más hacia el oeste. Okay. Entonces ahí era la parte más baja. Hacia la de Tijuana. Si querías más hacia allá, más para allá. Si querías cruzar el río, buscabas esa parte. Okay. Esa parte a caballo para poderlo cruzar, pues es que era un río, el río Grande, le decían los norteamericanos, nosotros le decíamos el río Bravo. Don Pepe Acosta
Y dale con hacerle publicidad a ese señor usted. Don Pepe Acosta Ya quiero conocer a un Pepe Acosta. era de los pocos que tenía una lancha en el siglo, Ok, no es ese otro en el Pepe siglo Acosta. XIX. No es el mismo. Y él cruzaba la correspondencia de Paso del Norte. Ay, Ahí ibas tú al Internacional en Mejía, que es una propiedad que también rescatamos cuando la época... Ay, disculpa que me eche talco, pero son cosas que ahí están. no, pues es que Entonces ahí está don honor a Pepe quien Acosta. honor merece. Ahí iba Benito Juárez a hacer las cartas que le enviaba a Margarita Maza de Juárez, que estaba exiliada en Nueva York. Pasando una época muy triste. Muy triste, sí. que tuvo que quemar hasta muebles para poder Sí, calentarse. pobre Margarita, Allá sí. unos fríos que sufrió ella y sus hijos en Nueva York, y él iba ahí con don Pepe Acosta, porque don Pepe Acosta tenía la posibilidad de una lancha para cruzar ese río como una caudaloso. pañita. ¿Sí? Uh-huh. Entonces él tomaba las cartas. Toda la gente iba al Internacional en Mejía, que en los años 70 dice que era un bar que se conocía como La Cabaña, porque todavía tenía los carrizos de la vivienda original de don Pepe Acosta, carrizos que sacaron de la acequia madre que está ahí pegada a lo que es hoy la Plaza de Toros Valderas. Y todavía el señor que compró esa propiedad en los 70s hizo ahí un bar que se llamaba La Cabaña por el techo. Ajá. Entonces logramos adquirirla como en el año 2013 a un precio muy accesible para poder hacer ahí. Es increíble, me voy a salir del tema de la revolución, es increíble que llevando el nombre de Benito Juárez, es increíble que aquí no pudieron llegar los franceses a atacarlo. No. ¿Por qué? Bueno, estaban aquí los vecinos. Estaban los vecinos y los vecinos. Barreras naturales y barreras políticas. Y barreras políticas, geopolíticas y militares. Los franceses ya tenían cierto respeto por los norteamericanos, ¿no? Los ingleses avecindados ya aquí en América. Entonces, pues aquí, por eso el lema, fuimos refugio de la libertad y custodios de la república. Y es increíble que Juárez no tenga un museo sobre la estancia de Benito Juárez. ¿Sí? Mejor, lo digo con todas sus letras, mejor le vamos a invertir. No tengo nada en contra de los artistas populares, no tengo nada en contra de Nova Nova, no tengo en contra de nada de Juárez. Es el Museo de Juan Gabriel. Ajá. Mejor le vamos a invertir parte del erario público al Museo de Juan Gabriel que a un museo, mejor la ciudad de Chihuahua. Pero eso es histórico, Gerda. Mira, a mí me pareció hace poco, realmente descubrí el monumento que tienen en El Paso para Fray García de León, García de San Francisco, que es enorme. Y el que tenemos aquí es una réplica que El Paso nos regaló. El que está allá afuera, en el centro, a un ladito de la catedral, está un chiquito. Y el que está en El Paso está así como de, no sé, 4 metros, no sé, es un monstruo ese. Es hermosísimo además, con su placita especial chiquita enfrente del Cine Plaza, del Teatro Plaza. Y el que tenemos aquí, me averiguo, que es el que hizo ese monumento, hace una miniatura y se la regala al Ayuntamiento de Juárez. Cuando en la placa dice, es el fundador de Paso del Norte. O sea, no es el fundador del Paso, sino de Paso del Norte. O sea, mejor tienen la estatua en El Paso que nosotros aquí en Juárez. Y déjame rematar, cuando llega Benito Juárez aquí, el Cabildo le hace honores. La expresidencia municipal nomás tenía la planta baja. Le hacen honores enfrente de la presidencia municipal. A Benito Juárez lo custodiaba el Batallón de los Supremos Poderes. Era un batallón modesto, no comparado con los franceses. Y ahí se le hacen los honores. Y ahí el Cabildo declara que esa plaza enfrente de la presidencia tendría que llamarse Plaza del Batallón de los Supremos Poderes. Okay. Es hasta que yo ya no era diputado, yo era funcionario municipal, que logro convencer al entonces presidente municipal de que pusiera la placa y quisiera valer el acuerdo de Cabildo del siglo decimonónico, del siglo XIX, y por eso ahí está una placa atrás, un día vayan a verla, está atrás de lo que es la misión de Guadalupe, y ahí dice Plaza Cívica Batallón de los Supremos Poderes.
Y aquí me callo, porque nuestro rescatista... No, hombre, excelente plática. Pero verdad que está para quedarse así. Nuestro rescatista... Te lo dije. Y ahorita, pues ya no al último retrataremos con un poquito de la estrategia de estar en el ojo de Orozco, pero realmente pues era eso, era parte de una, pues más que estrategia, de algo que llama el ejército así un poco más en corto, pero era estratégico, pues, de alguna manera, custodiar la casa de Adobe. Encontraron un lugar adecuado para eso. Para no permitir que y de hecho, yo acabo de ver esta semana parte de archivo filmográfico donde están los fotoperiodistas y los de las cámaras en ese entonces, y está la casa de Adobe y está Madero. O sea, hay material cinematográfico. ¿Sabes quién estuvo aquí en una de las fotos de la casa de Adobe? Eufemio Zapata, que también fue general y fue... ¿De quién crees que fue hermano? Pues un señor que me querrá bien. De Emiliano. De Don Mili. Aquí estuvo Eufemio Zapata. Está en una de las fotos. Pues esas imágenes están padrísimas porque ahí se ve que están todos posando afuera de la casa de Adobe. Y se ve la casa, se ve el cablecito del teléfono. No, y se ve la lámina que dice de... Sí. O y sea, están ahí afuera de la casa de Adobe. Todavía existe, creo, esa empresa. Sí, creo que claro, existe. sí. Me enteré que hace poco un grupo de Facebook de Memorias de Juárez, no, son un grupo de Facebook, no me acuerdo el nombre en este momento, le regaló una réplica a la casa de Adobe hace, me parece, 2 años, y la pusieron, es la que está ahorita, la que está actualmente en la casa de Adobe. Creo que por ahí salió también una nota periodística. ¿Una fotografía? Una fotografía o sea, hicieron de una donación ese momento, del momento que donaron hace 2 años, la placa con la fotografía de la campanita de Bell de la telefónica. Sí. Oye, esta parte de la historia, a detalle, no la cuentan en los libros de historia. O sea, hablan del fenómeno del movimiento revolucionario como un todo. Pero estos detalles que son los que tenemos que saber para tener esa identidad, no solamente como mexicanos, sino como juarenses, que a lo mejor a los niños de Juárez les tocó más. ¿Por qué? Pues porque iban a las moras a bañarse. Pero pues tú llegas, ya llegué, y de dónde te sale el conocer ese espacio y el interés por recuperar en particular, y ahorita quiero que nos platiques tú, qué es el Ojo de Orozco. Mira, antes que nada me voy a presentar porque realmente pues a Gerardo lo acabo de conocer hace unos minutos y pues yo no represento más que mi nombre, no soy Antonio León, soy empleado de la industria maquiladora. Llegué aquí a Juárez por casualidad, la mayor parte de mi familia ha sido militar, entonces siempre he estado apegado a los símbolos patrios, a los días feriados, la Revolución de Independencia. Entonces yo no entré al colegio militar porque pues ese es para hombres. Y bueno, pues aquí llegamos por casualidad a Ciudad Juárez. Soy ingeniero en una empresa, como les comentaba, y todo esto ha sido una aventura porque esto del Ojo de Orozco nació ahora sí que de una casualidad, como bien lo mencionabas ahorita, Verónica. Temas como el Ojo de Orozco, a veces la casa de Adobe, Gerardo, pues ustedes conocedores, sin embargo hay gente aquí en Juárez, nacidos en Juárez, que no tenemos. Yo soy ensenadense, me siento adoptado aquí en la ciudad, pero no conocemos a veces parte de lo que es la historia. Juárez, cuna de la Revolución Mexicana, no sabemos y no conocemos porque hay otras cosas en que pensar y nos olvidamos, ¿no? de la esencia. La esencia es como la parte tan importante de la revolución. Y bueno, entrando en tema, aquel día la pandemia nos tenía pues en nuestras casas, nos tenía ahí enclaustrados y pues no tenemos a dónde ir. Entonces esa tarde me junté con una amiga mía, Marcelita, era en aquel tiempo representante de un grupo de rotarios, un ingeniero, director de su propia empresa, y pues dijimos, pues ¿a dónde podemos ir donde no haya tanta concurrencia? Y le dije yo, vamos a visitar la casa de Adobe, ¿qué les parece? Y nos fuimos a la casa de Adobe, estábamos ahí en unos árboles que están en la parte de atrás, que por cierto ya no están, creo que los tumbaron o los podaron, pero ya antes, hace 2 años tenían todavía algo de sombra, ahorita ya no, pues ya no nos podemos encontrar. Ya no encontramos la sombra en esos árboles. Y llegó un convoy del ejército mexicano, llegó un convoy de un par de camionetas y se baja un tipo de mediana estatura, recio, y nos dice: caballeros, muy buenas tardes. Pues
Llega el ejército y pues uno imponen. Sí. Entonces, pues... ¿No te sentiste en casa? Me sentí en casa, le dije, oficial, muy buenas tardes. Y pues traía en la mano pues esas espumosas, no me acuerdo cómo se llaman, por ahí le dicen cervezas. Les dije, ¿usted gusta una? Dijo, no, gracias. Estoy en servicio, salgo a las 4, Sí, aquí sí, sí. déjamela. Y fue muy graciosa la escena porque pues llega el ejército, llegan recios, llega la persona imponente y pues mi tío, mi hermano, mi tía, siempre mirarlos de verde con la pistola en la cintura, pues no le tenemos miedo, ¿verdad? Aparte pues son autoridad, porque habría que tenerles miedo. Y empezamos una plática, yo no soy historiador, sin embargo pues tengo cierto conocimiento de la Casa de Adobe, según 3 estados, Texas, Nuevo México y pues Chihuahua, ¿no? Y se dio una plática con el militar a tal grado que compartimos números telefónicos. La siguiente semana tuvimos ahí algo de comunicación y nos hicimos una amistad, el oficial y yo. De cierta manera, no sé si él investigó mi apellido o qué sé yo, pero ya no me decía Antonio, me decía Toñito. Toñito, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Que tengas buen día. Hicimos una muy, muy buena amistad. Y creo que eso fue parte fundamental de este proyecto porque fue la relación, una relación entre un ciudadano cualquiera, un ciudadano que estaba por ahí, pues ahora sí que pasando un fin de semana, y las fuerzas federales trabajando. O sea, no hubo ahí no hubo miedo, no hubo barreras, hubo una buena interacción. Y un día lo invité a comer y invité a algunas personas, también unos conocidos que son abogados, con el militar. Y salió una pregunta en la mesa. ¿Qué estamos haciendo por nuestra ciudad? Alguien preguntó, no recuerdo quién, y dijo el militar, oportunidades de mejora aquí hay muchas, yo lo veo, yo vengo de fuera y vengo con otros ojos, miro muchas cosas, platicamos de muchas cosas, y platicamos, a mí se me ocurrió, me salió lo patriótico, y dije, ¿qué les parece si nos ponen un muro de 11 metros, ponemos una bandera de 20 metros de altura? Dentro de mi ignorancia, dije, pues vamos a poner una bandera, pero yo no sabía qué era poner una bandera, o cuáles son los requisitos, protocolos. Se me ocurrió, y le dije a mi amigo el abogado en broma, pero en broma seria, porque digo las cosas así, pues mi personalidad, sin embargo, pues estaba jugando. Le dije, hazme por favor una carta para el general, porque necesito platicar con él para poner una bandera. Me hizo la carta mi amigo el abogado, y tengo otro conocido que es arquitecto. Le dije, hazme por favor un plano donde está la casa de Adobe, aquí tengo unas fotografías. Me hizo un proyecto con una bandera de 20 metros de altura a un lado de la casa de Adobe. Dentro de mi ignorancia, fui con el general. En aquel tiempo estaba el general brigadier de diplomado de Estado Mayor Ernesto Joaquín Geminiano Jiménez. Fui y me paré a la guarnición. Dije, señor general, buenos días. Y nos recibió ahí en la guarnición. Y sin más ni más le dije, señor general, no vengo a invitarlo a participar, vengo a decirle que es parte de este proyecto. Y el general lo tomó de una manera inclusive hasta graciosa. Sí, pues sí. Porque, pues, ¿quién llega con un general y le dice así tan ufanamente? ¿Y quién se cree? ¿Quién es? Lo primero que le dije, no represento ningún partido político, me represento a mí mismo. Yo soy mi nombre y soy la persona que soy quien soy. Y le cayó como, no sé si en gracia o dijo, pues vamos a ver qué trae este pelado. Nos pasó ahí a la sala de conferencias que tienen y le expuse un proyecto de poner una bandera de México. Pero el momento que llegué yo con un proyecto de una bandera de México, llegué con un proyecto arquitectónico. No con una idea, con un proyecto. Llegué con un proyecto. Llegué con un estudio geotécnico que me patrocinaron. Hice una perforación de 10 metros en la casa de Adobe. Yo no sabía que tenía que pedir permiso, yo no sabía que era ilegal, yo no sabía que existía la SILA. Lo hice porque quise. Hice un estudio geotécnico muy detallado. De hecho, un gran proyecto el que me patrocinaron. Y llegué con el general con ese proyecto. Llegué a proponerle algo y el general pues me dijo, Antonio, estás arrestado. Casi. Lejos de decirme eso, me dijo, Antonio, me dio una palmada en la espalda y me dijo, en lo que te puedo ayudar estoy a tus órdenes. Yo tampoco sé cómo funciona esto, dice. Pero cuenta conmigo. Me gusta la idea. Y para eso, pues ya al hacer la perforación, llevé maquinaria
me contactó la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Y fuimos allá a su oficina. ¿Usted hizo ese agujerito, señor? No, que es un agujero de 10 pulgadas de diámetro. ¿Cómo es que? Y me explicaron, ellos entendieron, se pusieron a lo mejor en un modo patriótico también, Ajá. y lo entendieron ¿Por qué? Que yo estaba ignorando todos los protocolos que existen para hacer una profesión en una zona federal y tan importante, histórica y todo lo que conlleva. Que el maestro sabe más eso que yo. Ustedes saben más eso que yo. Y en SILA me explicaron el por qué existe la SILA, qué es la SILA, los permisos que hay que solicitar, es una federal. Ellos me dieron de una manera muy educativa, me explicaron de qué se trataba. No te regañaron, te No me instruyeron. regañaron, me instruyeron. Sin Excelente. embargo, en esa parte del proyecto, conocí al licenciado Daniel García, el responsable del Museo Casa de Adobe. Y tuvimos una charla muy educativa también, porque yo no soy historiador, conozco muchas cosas de historia y de protocolos, pues yo no tengo nada que ver con el gobierno. No, pero la lógica es si que aquí hay un monumento patrio y estamos en un borde, hay que poner una bandera. Hay que poner una ¿Tiene bandera, sentido? ¿no? Para mí es algo, y de hecho, pues, en algún futuro vamos a trabajar en eso, si es que se pueda, tal vez no se pueda. Y de ahí nació la idea de recuperar, el ojo de Pascual Orozco como antecedente para poder realizar una actividad con una bandera. O sea, eso fue como el militar. Yo dije, no, vamos a ganar credibilidad porque nadie nos conoce, somos unos completos desconocidos. Aparte que desconocemos todo tipo de permisos y protocolos. Y de ahí nació la idea. Una vez teniendo la idea, ya asesorado por la Comisión Internacional de Límites y Aguas, me di la tarea de hacer un proyecto de recuperación, un proyecto en papel, de qué es lo que se iba a hacer y el alcance del proyecto. Ya un poquito más instruido por ellos, porque sí, me estuve acercando con la licenciada Sonia, para que más o menos me instruyan, porque yo desconozco este tipo de, inclusive hasta de la redacción de los formatos. Y realicé la solicitud, y a las 3 semanas me llega al correo una contestación que me estaban aprobando el proyecto para la recuperación, porque es una zona federal, según recuerdo, a menos de 20 metros del talud del río Bravo, pues no se puede hacer ningún tipo de construcción. Entonces, ellos más o menos y dices, explicaron. si yo ya hice un agujero, ¿cómo que no se puede? Pues, ¿cómo que no se puede? De poderse se puede. Me otorgaron el permiso. Ajá. Y dije, bueno, ahora tengo el permiso del proyecto, y ahora, pues no se trata de dinero, se trata de voluntad y de manos. Necesitamos manos, porque el lugar estaba completamente destruido. ¿Qué es lo que hice? Fui y me paré con el general. Fui con un grupo de motociclistas, los Gavilleros de Juárez. Y dije, señores, así como lo dije ahorita, vengo a invitarlos a participar en un proyecto de recuperación de un lugar muy importante, no solamente para la ciudad de Juárez, sino para la historia de México. Señores, no se trata de dinero. No vengo a pedirles dinero, no pertenezco a ningún partido político, me represento a mí mismo, siempre digo eso porque, pues para no malinterpretar nada. Dije, no se trata de dinero, se trata de voluntad. Si gustan apoyarme, son invitados. Todo el mundo dijo que sí. Posteriormente el ingeniero Eusebio Martínez, él es director de su propia compañía, me dijo, Antonio, pues estamos contigo, canijo. Y así como que ellos pedí algunas ayuda, no económica, sino ayuda, digamos, en manos. Pero pues una cosa, o sea, al ser un ciudadano común y corriente, y con esas palabras del testigo mudo de la Revolución Mexicana, pues a veces no te creen. Entonces, muy poca gente fue la que se sumó. Sin embargo, creo que los que lo hicimos fuimos los suficientes para hacerlo. ¿Cómo sucedió esto? Bueno. Déjame hacerte más una pausita, Antonio. ¿Tú cómo descubres el ojo de Orozco? O sea, vas a la casa. Sí. ¿Quién te habló del ojo? ¿Cómo llegaste cómo tu atención de estar aquí hizo esto? En pláticas con el licenciado Daniel García, el responsable de Casa Adobe. Él te empezó a hablar del contexto de toda la zona. Platicamos de la zona, platicamos del ojo Orozco, platicamos de otras zonas en Ciudad Juárez que son muy importantes e históricas. Sin embargo, no se les da pues el debido reconocimiento. Entonces, realmente el ojo de Orozco, pues, no lo estoy descubriendo. El ojo de Orozco ya estaba ahí. Lo que hice solamente fue, digamos, darle un reconocimiento.
darle un espacio, darle dignidad. Les comento que posterior, ya teniendo las manos para hacer la recuperación, me acerqué con 2 amigos. Esto ha sido de camaradería, ha sido un proyecto de... no ha habido nada a cambio, más que la satisfacción de poder contribuir a una recuperación de un lugar, una recuperación de algo tan importante. Me acerqué con un amigo que es tatuador. Le dije, Sergio Marrero y su novia Zaira Enríquez, ¿saben qué? Tengo un patrocinio de un bastidor para hacer esta pintura. Mira, ya les platiqué el contexto de la situación y la respuesta fue, cuenta con nosotros. Ellos hicieron, tengo una pintura, una réplica original hecha a mano que mide 2.3 por 1.7 metros, que es lo que está ahorita en el Ojo de Orozco. Bueno, está ahorita una lona que es con la imagen de este señor Hoffman que tomó en 1911, pero hicimos una réplica en pintura de esa fotografía, que fue cuando hicimos el evento de recuperación. Y ya teníamos las manos, ya teníamos una pintura, ya teníamos el permiso. Ahora faltaba solamente hacerlo. ¿Qué hicimos? Pues hicimos una cooperación entre nosotros mismos. Fuimos a Samalayuca, compramos durmientes. De ahí de la lanita que juntamos, compramos cemento, rentamos una máquina para hacer los hoyos en el piso para poner los durmientes. Compramos grava, lo que conlleva solamente hasta donde nos alcanzó también. ¿Qué hicimos? Empezamos a limpiar. Había animales muertos, había llantas quemadas, había perros, no sé cuánto tiempo tenía, los esqueletos de los animales, había basura, tenía huellas de graffiti, tenía vandalismo, había cobijas viejas y almohadas, como que lo utilizan a veces para dormir las personas que andan por ahí. Sí. Y nuestra chamba fue eso, fue limpiar a como nosotros pudimos y a nuestro alcance económico, ¿verdad? Limpiamos, lavamos la piedra, quitamos todo el graffiti que tenía. Hicimos los hoyos, pusimos los durmientes, les pusimos cemento, cortamos los durmientes porque pues son muy largos. Hicimos ese trabajo. Una vez que ya estaba el trabajo hecho, pusimos el bastidor con la pintura original. Y yo me sentí un poquito, digamos, fuera de base porque a pesar de que tenía el permiso de SILA, decía, bueno, pues, ¿y ahora qué sigue? Bueno, nos juntamos, el trabajo no lo hice yo coordiné ese trabajo, coordiné las personas, junté las piececitas porque realmente pues con 2 manos no puedes hacer un trabajo tú solo. Entonces lo que hice fue juntar esas piezas y una vez que teníamos la reconstrucción hecha, o sea, la dignidad del lugar, se nos ocurrió hacer un evento de inauguración. Buscamos una fecha neutral, porque dijimos, bueno, lo hacemos el 20 de noviembre, pero ese día, o lo más cercano al 20 de noviembre, pero digamos, hay muchos compromisos por lo que la fecha conlleva, ¿no? Entonces decidimos hacerlo el 19 de septiembre. O sea, nos ocurrió, vamos a hacer nuestra propia fecha. Ese día tembló en México, día, que tiemble en Juárez también. Que tiemble en Juárez. E hicimos un evento de recuperación, invitamos a los medios de comunicación, invitamos mucho a los niños, porque dentro de nuestros corazones, como mexicanos, no solamente como ensenadenses, como juarenses, creemos que es la manera de sembrar la semilla del patriotismo a los niños. Eso es lo que siempre hemos tenido, eso converge entre el militar, los que nos ayudaron, y Antonio León, en, digamos, ofrecer algo mejor de lo que dejamos, pero sobre todo enfocados en la niñez o en los jóvenes. Entonces invitamos a unas preparatorias, invitamos a unas primarias, unas secundarias, e hicimos un evento de recuperación. Todo esto lo acreditó el doctor Víctor Orozco, quien fue la persona que fue ese día a acreditar a las palabras, a darnos una reseña histórica de los acontecimientos históricos revolucionarios que sucedieron ahí, tan importantes. Y cada vez que ha avanzado este proyecto, pues aprende uno más y conoce más gente, ¿verdad? Digo, yo no soy... Y además es descendiente de Pascual Orozco, así que pues qué mejor que él, ¿verdad? Sí. Y me acuerdo que en el speech que dijo el doctor, dijo, Antonio, cuando me dijiste que ibas a hacer ese proyecto, discúlpame, sinceramente no te creí, pero ahorita te felicito porque de palabras me como un taco. Sí, pues. Que le platiqué. Entonces, digo, esta fue la manera en que cronológicamente fue sucediendo ahora sí que esta aventura, ¿sí? Entonces, el año pasado, el 2022, se cumplió el primer año de recuperación.
y decidimos hacer un evento de conmemoración del primer año. ¿Qué hicimos? Escribimos una reseña histórica en una placa. Solicitamos otro permiso a SILA para hacer una perforación, una cimentación con una placa, porque todo lo que hemos realizado, pues lo he hecho bajo... Y dice SILA, ahí viene el de los agujeros otra vez. Ahí viene el de los durmientes. Ahí viene Pemex. Solicité otro permiso para hacer una perforación, para hacer una cimentación para una placa, porque toda esa zona es zona de inundación. Entonces me lo otorgaron. Cada vez ha sido más rápido los permisos. Sí, pues ya te conocen. Ya me conocen, y al principio pues como que sí hay ciertos, porque es una persona que llegas y tocas una puerta y O sea, pues, resistencia, lógico. sí, pero estoy muy agradecido con ellos porque han sido muy, digamos, hasta pacientes. ¿Sabes qué, Antonio? Te recomiendo que en los formatos que mando, porque pues yo no lo he hecho yo, pues, y la coordinación, he coordinado este asunto. Y el año pasado hicimos una develación de una placa conmemorativa. Escribimos el militar y una reseña histórica. El doctor Víctor Orozco nos ayudó a corregirla, a adecuarla, y es la que está ahorita. Hicimos un evento de conmemorativo primer año y develamos la placa con los agradecimientos en la parte de abajo, las personas que muy amablemente y muy agradecidos que contribuyeron. Y fue la maestra Imelda Vega a platicarle a la niñez, a la juventud, lo que sucedió. Hice un oficio y tuve la oportunidad de que el ejército mexicano aceptara ir con su escolta militar a hacer los honores a la bandera. Esto para darle un poco más de formalidad al asunto, ¿no? Y amablemente aceptaron. Me dijo el general Antonio, luz verde. Fue el 9º batallón de infantería, hicimos los honores a la bandera. ¿Y qué pasó con esto? Bueno, ya tenemos una placa, tenemos una pintura, tenemos una recuperación. Ahora, ¿qué es lo que falta? Falta darle difusión. Ese lugar es un lugar que no tiene difusión. Mucha gente no lo conoce. Hablamos del ojo de Orozco y pues nos imaginamos un ojo de un tal Orozco, pero no sabemos la importancia, no conocemos lo que representa. Aquí le voy a pedir a Kenneth que en este espacio aquí nos ponga una imagen de la roca, porque es una roca, a fin de cuentas, para que tengamos una idea más clara de lo que estamos hablando. Es una roca que, según en base al estudio geotécnico, fíjense ustedes, viene del periodo Cretácico de la era Mesozoica. Ese espacio lo que viene siendo la colonia Ladrillas de Juárez, se generó en ese periodo aproximado, según el estudio geotécnico. Es muy antiguo el espacio. Sí, no sé cuánto tiempo representa eso, ¿verdad? Pero suena muy lejos. Escucha muy lejos. Y como les comento, de la manera en que lo hemos hecho, ha sido de una manera, digamos, de cierto modo hasta torpe, pues, porque desconozco ese tipo de protocolos, de permisos. Ahorita estoy un poquito más empapado, porque pues ya estamos aprendiendo. Y hay una pregunta que siempre me han hecho. Bueno, ¿y por qué? O sea, ¿por qué tú o por qué? O sea, el por qué. Y es una pregunta muy válida. Porque también yo me lo pregunto, bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo hice? ¿Y yo qué tengo que andar haciendo ahí? Gerardo, como quiera. Sí, no. Porque es juarense, ¿y yo qué? No, o sea, y es de verdad. Y siempre respondo lo mismo, siempre hay que ser agradecido. Y exacto. Digo, yo tengo aquí 20 años en Ciudad Juárez y es de cierto modo hasta un agradecimiento a la ciudad por las bondades que tiene, que nos da, el trabajo que nos ofrece. Aquí viven nuestras familias. Claro está que de alguna manera tenemos que, o al menos de mi parte, agradecer. Y es la manera en que yo puedo agradecer, retribuir a la ciudad por darnos cabida. Y es el porqué del proyecto. Y estamos muy, muy alegres de que se nos haya dado la oportunidad, porque yo sé que proyectos hay muchos, ideas hay muchas, sin embargo, en este caso, tuvimos mucha apertura, lo vieron de una manera muy positiva, desde entrar a la guarnición militar, tener una charla con un general, tener una charla con personalidades de SILA, por ejemplo, que son federales. O sea, a mí se me hizo muy fácil, ¿por qué? No lo sé. Sin embargo, sé que hay proyectos que quedan truncos por no tener esa apertura. Pero aquí hay una gran ventaja para este proyecto, que tiene una cabeza muy... promotor. Muy disruptiva, y que no se sentó a querer
que le financien, déjame que te voy a decir que ahí trae otro proyecto, Antonio, en manos que no, todavía no, ya me dijo, no lo menciones, nada más voy a decir así. Y le daba yo una alternativa de financiamiento con recursos públicos a la que podría acceder. Y volteé y me dice, no lo necesito. Si mi compa de acá me puede dar esto, y el de acá esto, y el de acá. Entonces, esa mentalidad de no quererte sentar a que las cosas las haga papá gobierno, o que mientras no me des dinero no lo hago, creo que fue como un detonador importante para que esto se dé. Y el mantenimiento, la gran diferencia que creo yo va a haber entre ese monumento de los 100 años que comentabas que está vandalizado a es que va a tener una red ciudadana de protección. ¿Por qué? Porque les costó trabajo, porque fueron y lo limpiaron a mano, porque les costó cada sudor, cada botellita de agua, cada troca de basura. Entonces tiene un papá, por decirlo así, una paternidad que le va a dar seguimiento, y ojalá pudiéramos encontrarle así como patrocinadores a todos los monumentos de la ciudad para que pudieran estarles dando vida. Oye, me quedó un detalle que te quiero preguntar, Gerardo. Esta es una réplica. La casa de adobe. Sí, ok. La casa de adobe original, obvio era una casa de adobe, y el adobe es tierra, y la tierra que no se habita, es como que las construcciones de adobe tienen una simbiosis con sus humanos. En el momento en que sus humanos desaparecen, se empieza a destruir. No tenía planados, no tenía enjarres. Ve las fotografías. Nada más eran adobe sobre adobe. Estaba adobe sobre adobe. O sea, no era... no era una casa hecha lo que se hizo a forma. Años después, ahorita no recuerdo el año con precisión, lo que se hizo es que se puso un busto de madero. Sí, que lo movieron después. Que no, según los cálculos que se hicieron cuando se hizo la réplica, no estaba precisamente exactamente sobre donde debió haber estado el original, sino que se hizo en la parte posterior, donde había unos árboles muy grandes. Los que comenta Antonio, ajá. Sí, pero eran como mezquites, ¿no? Hacían sombritas, lo que se acuerda Antonio. Sí, hacían sombrita, y ahí llegaban los cuarenses a acampar para poder subir al Cristo, ¿no? Al Cristo de Nuevo México. Mi pregunta es esta. ¿En qué año es cuando está ahí Madero? Está abril-mayo de 1911, porque evidentemente firmada los tratados de Ciudad Juárez, él se retira. Te digo, de hecho, él no le daba una importancia estratégica militar. Fue como que no le quedó de otra y llegó aquí. Sí, y como que no le quedó de otra más que aceptar los actos volitivos de Orozco y de Villa, para poder lanzarse a la toma de Ciudad Juárez. Entonces estuvo aquí un mes. Un poco 2 meses. Más. Entre aquí y El Paso. ¿Andaba en la ciudad o se mantuvo allá arriba y tráiganme mis chocolates y tráiganme todo para acá y para acá? Estaba aquí, Hay pocas fotos de él en la ciudad, entre aquí y ¿verdad? El Paso. Entre aquí y El Paso estuvo, incluso Villa también. Sí. Villa era de los que iba a comprarse sus malteaditas de fresa. al Paso. Pero fíjate que yo, retomando lo del ingeniero de León y este grupo de los gavilleros y de todos los que han apoyado este tema, hay mucho que hacer por Juárez. Sí. Es mucho que hacer, y yo como juarense estoy agradecido con un senadense como el ingeniero de que tomen estas iniciativas, pero déjame decirte que es tal la falta de orgullo de pertenencia que no tenemos los que nacimos y los que fuimos adoptados por Ciudad Juárez, que la verdad esto raya incluso en las propias autoridades. Y esto sin las autoridades también no lo puedes hacer solo, no puedes tomar la iniciativa. Yo veo que van y vienen administraciones municipales, y van y vienen y te anuncian que ya conseguimos que la maquiladora X y la maquiladora Z se hagan cargo de este parque. Y lo cierto es que los parques, ya casi más de 1000 parques que tenemos, siguen abandonados. O sea, no hemos logrado tener una perspectiva que involucre realmente, porque mucha gente de ahí dice, bueno, los impuestos. Porque mira, ¿cómo están el de Abraham González, el de la Cuna de la Revolución, ahí
en la Hermanos Escobar, cómo están todos los monumentos, cómo están todas las estatuas de los héroes, cómo está aquella gama tan grande cuando cumplimos 300 años, en 1959, que el presidente municipal, René Mascareñas, mandó poner placas históricas, que ahora nomás nos quedan dos. La que está en la Santos de Degollado y Segunda de Ugarte, por donde llegaron los primeros españoles aquí a fundar la misión de Guadalupe, y está la que está en la avenida Reforma y Anáhuac, porque ahí conmemora la entrada de Benito Juárez, por eso se llama la calle Reforma. Uh-huh. Si tú la ves, es una calle sinuosa. Sí, sí, sí. Sí, porque esa calle era el camino real de tierra adentro. Y comentaban que cuando se hizo la estructuración de las calles respetaban el agua, los caminos del agua, entonces por eso también muchas calles son... Sí, era el camino real de tierra adentro, que bordeaba todo lo que los españoles, pues de alguna manera le tenían respeto a las dunas de Samalayuca, entonces bordeaban la montaña que se está acabando ya, una empresa cementera, sí. La bordeaban y entraban por el cerrito, valle. Ya queda cerrito, ya no es montaña. Y apenas empezaron a explotar en el 91. Y llegaban por lo que es hoy la avenida, todavía existe el Camino Viejo a San José, y luego se llamó Camino, por haber venido Benito Juárez, y le quitó el nombre Camino Real de Tierra Adentro, se le puso Camino Nacional por Benito Juárez, y más, ya en el siglo XX, alguien dice, no, pues es que la ley es de reforma, entonces hay que ponerle Avenida Reforma. Entonces, esas placas hay que rescatarlas. Pero hay que rescatar, Verónica, ¿sí? El monumento a los 100 años, las moras, hay que rescatar, qué bueno que ya lo hicieron con el Ojo de Orozco, hay que terminar la infraestructura a la casa de adobe. Es un espacio digno. ¿Sí? No tenemos un museo que conmemore la estancia, las dos estancias de Benito Juárez. ¿Tú quisiste comprar una casa está ahí? Comprada. Okay. Está comprada en el Internacional Mejía, que es donde vivía don Pepe Acosta. Sí. Está comprada, está escriturada al gobierno ¿Y ahora del Estado. ¿qué hay ahí? Se está cayendo. Ya no existen, ahorita lo que les comentaba al principio, los carrizos ya no existen, los techos. Se meten ahí gente que vive en la calle. Tapias, ya son nada más una que otra pared de adobe. Nadie ha hecho nada. Esto se compró en la administración de César Duarte, sí. A un precio muy módico. El dueño nos la vendió a un precio muy módico, que no pasó el cuarto de $1,000,000 esa propiedad. Wow. Siendo histórica y siendo que él quería medio la hubiera comprado yo. Él quería $500,000 y se compró a un precio muy módico porque le fuimos regateando hasta que me acuerdo mucho de que batallaste está comprada esa con propiedad eso. Y no se ha hecho. El monumento está escriturada a favor del gobierno del Estado. Nadie le ha querido meter mano. Dale, Toño. Disculpa, esa casa, ¿cuál es la historia? Ya comenté ahorita. Era la casa de José Acosta, del que llevaba el correo. Entre Paso del Norte y Franklin, porque él tenía su lancha y todo. Y ahí llegaba Benito Juárez, que estaba acá en la calle del Comercio, donde están las ópticas Devlin. Ahí vivía en la casa de don Inocencio Chávez, que era de los potentados. De los potentados. Había como un grupito de potentados, de pudientes en esa época, que eran los que cobijaron cuando llegó Juárez aquí. Samaniego, y le daban su casa, sustento. El párroco Ramón Ortiz de la Misión de Guadalupe, todos ellos que la mayoría están sepultados, están reposando en la que no es misión, en la capilla de San José. En la porque fue la que se cayó. Sí, ahí intervenimos nosotros. También. Ahí intervenimos. Ya se reconstruyó. Sabes que ahí cuando permiten que no Soriana, sino unos empresarios de Reynosa, es la única Soriana que no es de Soriana. Ellos se la rentan a una inmobiliaria de Reynosa. Entonces cuando yo voy y le digo a los de Soriana, oye, tu construcción represa el agua, se la estás aventando a la misión, y mira cómo tienes la misión, y esa misión se va a caer.
Y me dicen, yo soy rentero. Ahí están los domicilios de la gente que le renta en Reynosa, Tamaulipas. Bueno, siguió represando el agua hasta que se cayó. Fíjate que me tocó ver la original. De 1785. ¿Sí? Que son construcciones ahí estuvo Jerónimo, muy sencillas. Ahí estuvo Jerónimo. Tiene una belleza muy impresionante en su sencillez. El niño Jerónimo que no sé quién lo hizo santo, pero lo hicieron santo por Alice San Jerónimo allá. Pues claro que no es Jerónimo por el... Tampoco es por él San Jerónimo. Sí, pero no es San Jerónimo. San Jerónimo. Y ve que era un santo. Por equiparar Santa Teresa, pues San Jerónimo. Y lo hicieron santo. Lo hicieron santo a Jerónimo. Y luego está por rescatar los túneles del centro. Que ya se han estado cayendo todos. Ya en muchas, todo lo que se hizo, la obra del paso deprimido en la 16 de septiembre, se llevaron el túnel que había ahí. Yo desafortunadamente perdí, me di la tarea de hacer un mapa de los túneles. El nodo principal de los túneles estaba en la donde confluye Benito Juárez, Velarde. Rafael Velarde también era contemporáneo de Benito Juárez, le prestó 5,000 pesos. Y nunca se los pagó. No, se los pagó con tierras. Benito Juárez repartió muchas tierras y la Vicente Guerrero. ¿Quién le hubiera prestado yo? Ahí estaba el nodo que distribuía. Había uno que salía del sur. A ver, Velarde, Vicente, o sea, y Juárez. Por ahí, por donde la está casa de la... Donde está la clínica Gustavo Vaz Prada. Que te decía ahorita, que es uno de los edificios de la época de oro. Así le digo yo a la época de oro de Juárez, que es la época de la Segunda Guerra Mundial, donde se construye mucho en el centro, con Tezontle, que es una piedra volcánica, ¿verdad? Y cantera. Está el correo, que lo andan ahorita está con la biblioteca. Yo, fíjate que mi iniciativa es que ahí se hubiera hecho la Casa de la Cultura Heroica Ciudad Juárez. Y déjame que te cuente. Yo presenté un proyecto hace 11 años para hacer un corredor cultural en la calle Madero entre el Cine Victoria y el Monumento a Juárez. Son 4 cuadritas. Sí, sobre Madero. Sobre la Madero, sí. Entonces, mi proyecto incluía que todas las casas de esa zona se convirtieran de alguna manera en algo que tuviera que ver con el arte o la cultura, que se pusiera una librería, que se pusiera, no sé, clubs de literatura, de ajedrez, exactamente, un espacio pequeño, porque no es tanto como un distrito, pues son 3 cuadras, y que el Cine Victoria se convirtiera en una casa que por una parte diera apoyo a estudiantes, que se pusieran red de internet, computadoras y maestros que pudieran ayudar a los chavos que no están entendiendo cosas en la escuela y que puedan ir ahí a que les dieran clases, que se hiciera ahí una especie de museo y una biblioteca virtual de libre acceso. Y estaba bien bonito, porque hasta el arquitecto Mahoma me hizo se le platiqué. Sí, él me hizo el diorama, de la casa de don Pepe Acosta. Le pedí al arquitecto José Luis González que me hiciera le platiqué mi idea y la dibujó. Y fui y la presenté y me dijeron, esto es... Porque hasta ubiqué donde había estacionamientos, una policía especial para que fuera una zona segura para los niños y los jóvenes. No, sí, esto es lo que el centro necesita en la parte de arte y cultura, ahí. Dime dónde queda. Ni siquiera me devolvieron el dibujito del arquitecto, que estaba bien bonito, porque me lo hizo acuarela, muy padre. Pero sí hay una falta de interés. No hay orgullo de pertenencia. Exactamente. Entonces, cuando tú tienes una autoridad que realmente tengas orgullo de pertenecer a Juárez porque Juárez lo adoptó o porque aquí nació. Te creó, ajá. Mira, Verónica, hay mucho que platicar de Juárez. Nada más explícate tú y el ingeniero, tú que eres de Guadalajara y él que es de Ensenada, nomás explíquense ustedes por qué en los 50s y en los 60s Juárez tenía 2 vidrieras, 2 sopladoras de vidrio, tendría 2 empresas destiladoras de whisky, que eran las únicas de América Latina. Después llegó otra a Argentina, llegó otra a Estado de México, pero las 2 estaban aquí. Teníamos una fábrica de cerveza con una marca local. Una refresquera.
refresqueras varias, refresqueras locales con marca local. Sí, las Grapetes Manzanita, y todas esas. Grapete, todo, Botlo, todas esas. Y luego, ¿cómo te explicas que teníamos más industria nacional sin demérito en la maquiladora? Ahorita seríamos casi un Monterrey. ¿Qué pasó? Sí, ¿dónde nos ¿Qué pasó? Y es perdimos? una crítica que yo hago como juarense. ¿Qué pasó? Los dueños del capital se dieron cuenta en los 60s que la renta de su dinero no estaba en industria nacional. La renta de su dinero, cuando hablo de renta, hablo de ganancia, estaba en hacer naves industriales para rentársela a los asiáticos y a los estadounidenses. Sí, la ley del menor esfuerzo. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Se acabaron las destilerías, se acabó Oye, el edificio del whisky que está ahí en el centro es rescatable y está hermoso. Sí, claro, y hay mucho, la empresa toda está ahí en los patios del ferrocarril. Graciela Quirarte es la nieta que todavía tiene bajo custodia, y ya vive en El Paso, tiene bajo custodia ese edificio y tiene el otro donde estaban las barricas. Acá ¿Tienes contacto con ella? Tuve contacto con ella. Hay que localizar para ella a firmar algo ahí. Mira, entras al edificio del centro o así indiscreto, porque ella es muy discreta y muy difícil poder entrar allí a su área. Pero entras y respiras los años 30. Sí, me imagino. Las máquinas, las sumadoras. ¿Son las barricas que están acá para la Vía de Juárez? No, en el centro, que es por la ferrocarril, por ahí. No, las barricas estaban en un edificio también muy bonito, que está en los patios del ferrocarril. Cuando vas por el eje Juan Gabriel, un día que vayan, entre lo que es la Soriana y lo que es la estación del ferrocarril, más o menos equidistante a la mitad, volteas hacia las vías del ferrocarril y ahí ves un edificio que tiene unos remates arriba. No sé si sean de cantera. Entonces... Y la destiladora estaba en... las oficinas. Pero es la ferrocarril, sí, ¿verdad? Sí, es que don Julián Gómez, ahí está el edificio de origen español y abuelo de Graciela Quirarte, él tenía su empresa, la puso, que eran licores de ultramar, porque venían de Europa. Lo tenía precisamente en ese crucero. Ahí también nace este tema de los del río, ¿no? Ahí está la primer sucursal en ese crucero, con el papá de don Federico de la Vega, los dos, pero ese es otro tema. Y luego, pues, también hace como unos 10 años demolieron Ferromex. Se tomó la atribución, cosa que ahorita en Chihuahua es un museo, demolieron la Casa Redonda. Imagínate haber demolido la Casa Redonda. Es increíble. Y yo, para visibilizar la máquina Baldwin, construida en Filadelfia, 1887. México la compra en 1988, cuando Juárez escala a ciudad. El 15 de septiembre, de escala a ciudad, deja de ser villa y deja de llamarse Paso del Norte y convertirse en Juárez. Precisamente en ese año, México compra esa máquina Baldwin. Y esa máquina da servicio hasta los 60s, deja de dar servicio en Oaxaca, y lo vienen y la meten a la estación del ferrocarril. Ahí nadie la veíamos. Que anduviste también rescatando esa máquina, sí, me acuerdo. Y logramos sacar esa máquina con muchos problemas técnicos, porque toda estaba cargada de diésel. Esa máquina inicia con carbón, luego utiliza madera y termina reconvertida a diésel. Y la logramos sacar, y es la que está ahorita en la Plaza Misión de Guadalupe, hoy convertida en mercado. Yo no tengo nada tampoco con los comerciantes, yo fui dirigente de comerciantes, pero no es posible que un edificio, que yo no sé por qué un presidente municipal le puso Plaza Misión de Guadalupe, pero un edificio, porque tanto los patios de la exaduana, la garita de metales, la exaduana, la casa del administrador, hoy convertida en oficinas gubernamentales de Lina, ¿cómo crees? Son del siglo decimonónico, son del siglo XIX. Dime cuántos edificios tenemos de ese siglo, del 1800, cuántos tenemos en Ciudad Juárez, en el centro de Ciudad Juárez. Y aparte hoy van a inaugurar un mercado. Yo no tengo nada en contra de los comerciantes, pero había otras opciones.
y no meterlos a un lugar como es ese. Ujú. Entonces, cuando ves todo eso y ves todo lo que está perdido pues en el espacio, toda la historia que ha perdido Juárez, todo el rumbo económico que perdimos en los Sí. años 60, yo digo que Juárez, Sí, es triste. ahorita teníamos despepitadoras de algodón. Ujú. Por tener despepitadoras de algodón, nuestro algodón le competía al del río Nilo de Egipto y no nos llegaba el de la laguna. Nosotros éramos el segundo mejor algodón Ujú, del mundo. después del río Nilo, del valle del río Nilo. Y teníamos despepitadores de algodón, y por tener despepitadores teníamos aceiteras. Sí, tenías Sí. todo el subproducto. Teníamos aceiteras, teníamos una gran exportación de ganado, lo que es lo que es Soriana Sanders. Allá estaba la Unión Ganadera Regional, que eran unos corrales inmensos, donde estaba subiendo constantemente ganado, lo metías a cuarentena y lo estabas exportando a los Estados Unidos. Entonces todo eso se perdió. Ahorita qué bueno que Juárez tiene ahorita una vocación maquiladora, pero Juárez perdió su vocación. No tenía por de qué haberse industria. diluido para No. volverse otro. Claro, yo creo que pudieron haber compaginado, Ujú. pudieron haber hecho Sí, sí. ambas cosas. Sí. Es- Dos perfiles de la ciudad. Sí, yo recuerdo el caso de la cervecera. Le dije, "Bueno, te cuesta tanto traer la maquinaria de Alemania, de Holanda, de Bélgica, en los años 80, pues ¿qué te parece mejor? Cámbiales el paladar a los parenses y tráeles cerveza de Monterrey, Carta Blanca, y que se olviden de Cruz Blanca. Cruz Blanca era la cerveza que producíamos aquí a nivel Ujú. local, era la de botella, y la de lata era el Listón Azul. Éramos una marca. Pero la mercadotecnia se lo comió. No, Al se lo producto local. comió la renta, porque ya no quisieron apostarle a la marca. Mm. Dijeron, no, los juareses pues, así como toman Sí, la sí, sí. local. Ahora se su Bud Light. Ahora que tomen. Sí, pues sí, porque ya ni Carta Blanca ya es Bud Light. La globalización, Sí, porque- yo entiendo que Monterrey se ha ido globalizando, Heineken y todas esas cosas, y creo que a Juárez también le hubiera llegado la globalización, pero sin embargo creo que Juárez tenía todavía a mitad de los 60 un potencial para haber sido un Monterrey. Un Monterrey totalmente compatible con la industria maquiladora, no riñería una manufactura como esa con la nacional, como no riñe en Monterrey. Pero en Monterrey dependen más de la industria Local. nacional Ajá. que de la industria extranjera. Global. Ujú. Tal es el caso de la propia ciudad de Chihuahua. Sí. Entonces, todavía por rescatar, ingeniero, hay mucho por hacer en Ciudad Juárez. Está nuestros monumentos vandalizados, no respetamos los edificios que tenemos todavía del siglo XIX. A mí me pudo mucho que hayan demolido en su momento la central de bomberos, la número 1, que está enfrente de la Presidencia Vieja. Era un bonito edificio, no tanto como la expresidencia, ¿verdad? Porque la expresidencia, les digo, la planta baja es del siglo XIX. Ujú. La segunda planta sí es de la época de oro, desde 1947, que es cuando se hizo. Está también el hotel que está en la Lerdo, Continental, también es de 1947. Sí, Juárez en la Segunda Hay Guerra mucho más Mundial. de qué platicar de Juárez, Jera, y vas sígale, a seguir ingeniero, viniendo. sígale, porque Porque- el reto para Ciudad Juárez es enorme, pero sí yo creo que sí deben de estar involucradas las autoridades, porque nada es peor, y yo he trabajado en algunos gobiernos, nada es peor que te gane el día a día, nada es peor que trabajes en una administración de contingencia, tapando hoyos, Ujú. que no tengas una perspectiva Sí. ¿De a dónde del va la deber ciudad? público, de las políticas públicas, Y el mantenimiento de administración proyectos pública, trienales. y que tengas una visión de largo Sí. aliento, Ujú. y que no estés pensando nada más en tu trienio, y que no estés pensando cuando estás en tu trienio nada más Destruir lo del trienio anterior, además. destruir, ve el camino real, Sí. en qué condiciones está ahorita, y que no estés pensando nada más en que te tienes que reelegir ahora que ya en México se permite la reelección. Ujú. Y yo sigo felicitando al ingeniero, a este grupo de los gavilleros,
a todos los que participaron, que sigan participando, que sigan rescatando el Ojo de Orozco. Ahí está un camino histórico, pasando por el Monumento a los 100 años, el Ojo de Orozco, la Casa de Adobe. Un corredor hasta llegar al centro, ¿verdad? Hasta llegar al centro, y pues los felicito. Muchas gracias. El trabajo que se hizo, pues es ahora sí que me considero juarense, de juarense para los juarenses y de los juarenses. Por ahí cuando se hicimos ese trabajo, invitamos algunos vecinos del sector, y gracias a ellos, yo creo que gracias a ellos, porque el sector la verdad está un poquito oscuro, no hay iluminación, está solitario en las noches, son los que nos han estado ayudando para conservar ese espacio. No ha sido vandalizado hasta la fecha. Es el agradecimiento también a los vecinos porque yo creo que ellos son los que nos están ayudando a cuidar. Oye, Antonio, ¿qué pasó con el agujero? Ahí sigue. ¿En qué va sigue la idea de poner la bandera? Bueno, ahorita estamos en stand-by porque estamos trabajando todavía con un poquito más del Ojo de Orozco, y yo creo que para la bandera vamos a tener que pedir ayuda porque es mucho trabajo. Tengo hasta las cotizaciones, me las mandaron de la Fave Serena, que está en Puebla, me mandaron las cotizaciones. Tengo la chamba en papel, pero eso sí lo vamos a tener que... Ya, el agujero ya está. Ya va de ganancia. Así es. Digo, el agradecimiento, Gerardo, qué bonitas palabras. La verdad es que no sé por qué no te conocí antes. Porque era el momento de conocerse ahora. No, porque a Juárez le hace falta mucho orgullo de pertenencia. Sí. No tenemos orgullo. Vemos a Juárez y le hemos visto muchos juarenses, me puedo incluir entre ellos, como una gran caja registradora, donde sacarle, pero no meterle, y nada peor que quedarse cruzado de brazos. Pero sí, yo creo, Verónica, estoy convencido que requerimos que la autoridad se involucre. Requerimos que la autoridad se involucre en los 3 niveles. Nos hace mucha falta el rescate. Es que es un trabajo tripartita, empresarial, social y de los 3 niveles. Y por eso fue que en el Congreso del Estado en esa época metimos la iniciativa de que se llamara Heroica Ciudad Juárez. La apoyó en su momento el gobernador. Pero ya ahora, por eso porto con orgullo pin, porque dice Heroica Ciudad Juárez. Y mucha gente pues no sabe, y no sabe menos, sabe por qué heroica, ¿no? Pero habrá más para platicar. No, mucho más. No, hombre. ¿Verdad? Te dije cuando íbamos a compartir con él. Muchachos, muchas gracias. No, gracias por los muchachos, y gracias por la oportunidad de conocer al ingeniero, tu equipo. Gracias a ti, Bruno, que teníamos mucho que no nos veíamos ya un ratillo. En estos lides. Sí, pero hay más espacio que vida, decía mi abuelita. Entonces, espero seguir contando con tu experiencia y tu gran caterva de conocimientos para que la compartas con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias por lo que has hecho. Y pues, cuando uno empieza, ya no sabe cuándo termina. Así que de ahí para el real, al rato que sigas con el siguiente y el siguiente, está abierto aquí el espacio para que nos platiques. Estamos cocinando algo por ahí, pero todavía no. Cuando sea el momento y tú lo consideres, aquí está para que lo platiques y para que lo socialicemos y busquemos la manera de que se pueda llevar a cabo. Gera, tú sabes que se te quiere y me da mucho gusto tenerte aquí. No, gracias a ti. Y espero que sea una de muchas. Gracias, hacia adelante, ingeniero. No, hombre, muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias. Pues esto fue por este día. Tenemos mucho que decir. Yo soy Verónica Palafox. Búsquenos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Spotify, en iVoox, en iPod, en RSS y en nuestra página www.y-tenemos-mucho-que-decir.wordpress.com. Nos vemos en la que sigue. Gracias.